Vamos a hablar a continuación sobre el subjuntivo, pero en el pasado. Hemos mencionado que el subjuntivo vamos a tener 4 tiempos verbales, ya vimos 2 en la lección anterior, y ahora vamos a ver 2 tiempos verbales más del modo subjuntivo. En este caso estamos hablando sobre el pasado perfecto primero, y el pasado perfecto también se llama el pretérito pluscuamperfecto. Esa es otra forma en cómo lo llamamos en español, pero yo simplemente lo llamo pasado perfecto. Y, por ejemplo, cuando decimos en la oración, si hubieras venido al concierto, habrías disfrutado, ese hubieras venido, a eso se le llama el pasado perfecto. Hubieras venido. Y en inglés se usa el pasado perfecto del modo indicativo, porque ya hemos visto el modo indicativo, el pasado perfecto, que usamos el had más un participio, es decir, más otro verbo que esté en participio. Y en este caso el had, que antes en el modo infinitivo, o más bien en el modo indicativo, quiero decir, se traducía como había, en el contexto del modo subjuntivo lo vamos a traducir como hubiera, porque si lo traducimos como había no va a tener sentido. Por ejemplo, en esta oración, if I had studied more, I would have passed the exam. Si hubiera estudiado más, habría aprobado el examen. Si es que yo lo traduzco como si había estudiado más, obviamente no tendría sentido la oración. Así que este had lo vamos a traducir como hubiera. Y lo mismo pasa en la otra oración. Por ejemplo, if you had arrived early, we could have left earlier. Si hubieras llegado. No se dice si habías llegado, sino si hubieras. Ese hubieras es el modo subjuntivo. Y lo mismo pasa con if we had known the concert was so good, we would have bought the tickets earlier. Si hubiéramos sabido, entonces es este de acá, had, hubiéramos. Known, sabido. En vez de si habíamos sabido, que sería el pasado perfecto normal, que es el modo indicativo. En este caso estamos ocupando el modo subjuntivo. Y bueno, lo mismo pasa con las otras oraciones. Quiero que las revises en detalle, pero todas se van a traducir con el verbo hubieras más otro verbo que termina en ado o en ido, o que quizá tiene una excepción, que es un verbo rebelde, un verbo irregular, como el verbo hacer, que se dice hecho y no eh, de otra forma, digamos. Así que si hubiera hecho, si hubiera venido, hubieras tomado, hubiera reparado, esa es la forma en cómo vas a traducir este had bought. Pero obviamente tienes que darte cuenta qué forma o qué palabra, si es que este had lo traduces como hubiera o como habías, va a sonar diferente al español. Lo importante es que tú sepas cómo traducirlo en su contexto y que suene bien, porque quien domina el español somos nosotros. Así que no te vas a equivocar nunca en elegir el verbo correcto, simplemente lo tienes que leer en voz alta y saber si es que hay que traducirlo con este subjuntivo o hay que traducirlo con el modo indicativo, que sería el verbo habías. Y luego, estas también oraciones o estos verbos en particular no necesariamente aparecen en este tipo de estructuras que son como condicionales, en donde la primera parte, por ejemplo, dice si hubieras dicho la verdad y la segunda parte es el resultado, pero la primera parte es como la condición. No necesariamente aparece en ese contexto, sino que puede aparecer, por ejemplo, en oraciones que expresan deseo o una suposición hipotética en el pasado. Por ejemplo, ojalá hubiera estudiado más para el examen. Y ahí lo mismo vamos a ocupar el verbo had más el studied, que es el pasado perfecto en el modo indicativo, pero obviamente nosotros lo vamos a traducir como el modo subjuntivo, hubiera. Y lo mismo pasa con la otra oración. Entonces, eso es lo referente al pasado perfecto en el modo subjuntivo. Y también vamos a ver el último tiempo verbal, que se llama el pasado imperfecto, y aquí estamos hablando del modo subjuntivo también.
Y, por ejemplo, en el verbo tener, la conjugación para el pasado imperfecto, que es un tiempo verbal, que también existe, por cierto, en el modo indicativo, solamente que en el modo indicativo se dice yo tenía, tú tenías, mientras que en el modo subjuntivo vamos a decir yo tuviera, tú tuvieras, usted tuviera, y en algunos países van a decir yo tuviese, tú tuvieses. Cualquiera de estas dos versiones siguen siendo el modo imperfecto o el pasado imperfecto, quise decir, en el modo subjuntivo. Y en inglés, para decir estos verbos, se usan los verbos en pasado simple. Por ejemplo, el had, que significa tenía en pasado simple y está en modo indicativo, vamos a usar nosotros el modo subjuntivo, que en este caso lo vamos a traducir como un pasado imperfecto. Es decir, no vamos a decirlo con el pasado simple, que es si yo tenía, sino si yo tuviera. Tuviera es este pasado imperfecto. O tuviese también dependiendo del país donde vivas. Y lo mismo pasa con las siguientes oraciones. Por ejemplo, acá, si tuviera $1.000.000. If I had $1.000.000. Si yo tuviera. If I could, por ejemplo, si supiera hablar francés. Y acá lo mismo, si pudiera volar, diríamos if I could fly. Te das cuenta de que el could lo estoy traduciendo primero como supiera en este contexto y en este otro contexto lo estoy traduciendo como deberíamos normalmente, que es pudiera. Ya no digo si yo podía, porque esa es la forma en cómo traduciríamos el could normalmente. Si yo podía hablar francés. Estamos ocupando en este caso supiera o pudiera. Y lo mismo pasa con las siguientes oraciones, así que te invito a que puedas revisarlas en detalle. Y cuando no es una oración condicional, se podría usar el pasado imperfecto del inglés. No sé si te acuerdas de que hemos visto que el imperfecto en el modo indicativo, el pasado imperfecto, usaba el would. Y eso, si no te acuerdas, lo puedes volver a buscar. Se llama pasado imperfecto. Y el would también podría traducirse como hablaras en vez de hablabas, porque el hablabas sería el pasado imperfecto pero en el modo indicativo, mientras que hablaras es el pasado imperfecto en el modo subjuntivo. Entonces siempre tienes que darte cuenta de qué verbo se está usando acá, qué tiempo verbal, y luego tienes que pensar en qué modo está, que normalmente en inglés ya sabemos que está en modo indicativo siempre, porque no existe el modo subjuntivo en sí, pero en español tenemos que decidir si lo traducimos en modo indicativo o en modo subjuntivo, dependiendo del contexto. Obviamente, si acá trato de traducirlo con el modo indicativo, no va a tener sentido esta oración, porque diríamos, esperaba que tú hablabas con él. Y en ese contexto no va a tener sentido la oración. Por eso que necesitamos usar el subjuntivo, hablarás. Lo mismo acá, would come se va a traducir como viniera. Would be se va a traducir como tuviera en este contexto, solamente en este contexto. Would talk se va a traducir como hablara, en vez de hablaba, que sería el modo indicativo. Y lo mismo sucede con las otras oraciones. Y en otros casos se usa también el verbo infinitivo en inglés. Así que hay que estar atentos también a cómo traducimos este verbo infinitivo, porque a pesar que está en modo infinitivo, este modo infinitivo lo vamos a traducir en modo subjuntivo al español. Esperábamos que llamaras. Ese que está oculto, no se ve, pero tenemos acá un indicador que sería el verbo infinitivo, que a veces se va a traducir como en el presente simple del modo subjuntivo y otras veces lo tenemos que traducir aquí con el pasado imperfecto del modo subjuntivo. Así que tenemos que darnos cuenta siempre qué calza mejor, qué suena mejor en español. Si es que decimos esperábamos que llames, por ejemplo, para confirmar la cita, ese llames está en presente simple y está también en subjuntivo. Y el llamaras está en pasado imperfecto y está también en modo subjuntivo. Entonces hay que ver qué suena mejor, cómo lo dicen en tu país. Lo importante es que sepas cómo traducir estos infinitivos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en esta oración. He wanted me to help him. O sea, él quería que yo
lo ayudara. To help lo estamos traduciendo como ayudar, ayudara. Se refiere a él, ayudara, en vez de ayudaba, que sería el imperfecto en el modo subjuntivo. En el modo indicativo quise decir. Y en el modo subjuntivo se dice ayudara. Lo mismo acá, llegáramos en vez de llegábamos. Llevara en vez de llevaba, por ejemplo. Consideráramos en vez de considerábamos. Así que esa es la forma en cómo suena el modo subjuntivo. Y como hemos mencionado, existen solamente 4 tiempos verbales. Acabamos de ver los del pasado, que sería el pasado perfecto y el pasado imperfecto. Y en el presente vimos el presente simple y el presente perfecto. Esos son los únicos 4 tiempos verbales del subjuntivo, del modo subjuntivo, mientras que en el modo indicativo teníamos como 13 tiempos verbales. Así que esa es la diferencia. Recuerda también que el modo subjuntivo tiene que ver con cosas irreales, situaciones hipotéticas, deseos y cosas por el estilo, mientras que el modo indicativo tiene que ver con cosas reales que han sucedido, son hechos reales o una descripción de ellos. Así que nos vemos en la próxima lección.